Como sabéis, estuvimos 4 jueves, estuve 4 jueves exponiendo el libro de Jonás y ya compartimos los 4 capítulos porque es un libro bastante corto, pero si Dios lo permite, durante los siguientes jueves que me toque compartir la palabra, estaremos viendo el libro de Éxodo. Así que os invito a abrir vuestra Biblia en Éxodo capítulo 1. Éxodo capítulo 1. Y en el libro de Éxodo vamos a ver cómo Israel, el pueblo de Israel, pasa de la esclavitud en Egipto a ser liberados milagrosamente por Dios, a ser guiados en el desierto hasta el monte Sinaí, donde Dios establece formalmente su pacto con el pueblo de Israel. Y finalmente, después de dar todas las leyes, Dios encarga a Moisés y además hombres escogidos para hacer el tabernáculo, que es donde Dios mora, donde la santa presencia de Dios estaría en el centro del campamento del pueblo de Israel. Y constantemente se nos hace la pregunta: ¿será Dios fiel a sus promesas? ¿Dios cumplirá su palabra que Él prometió a Abraham y su descendencia, que es Israel? Y a lo largo de todo el libro se nos hace esa pregunta. Ahora sí vamos a leer el capítulo 1 de Éxodo. Dice así: estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70. Y José estaba en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra él también se una a nuestro enemigo y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces, versículo 11, pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de Almacenaje, Pitón y Ramsés. Pero cuanto más lo oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fua, y les dijo: cuando asistáis a la hebrea en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Versículo 18. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? ¿Qué habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera, y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó su familia.
Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservar la vida. Vamos a hacer una breve oración. Padre, damos las gracias por leer tu palabra y por poder escucharla, Señor, cada semana. Es un privilegio que tú nos has dado, tu revelación escrita, la cual podemos leer, podemos aprender de ella, Señor, y no solamente acerca de ti, sino conocerte a ti personalmente. Gracias porque tú eres un Dios vivo, un Dios que habla, un Dios que se ha revelado a sí mismo y que quiere que tú quieras que te conozcamos, Señor. Danos iluminación, Señor, de tu Santo Espíritu para poder entender y aplicar la verdad de tu palabra a nuestras vidas, Señor, y que tu iglesia una vez más pueda ser edificada. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a dividir este texto en 3 sencillos puntos y los 3 puntos van a ser el mismo pasaje, el mismo Éxodo 1. Es decir, en la primera parte vamos a ver Éxodo 1 según la perspectiva humana, según la perspectiva que cualquier persona podría ver con sus ojos naturales. En el segundo punto vamos a ver Éxodo 1 en una perspectiva teológica, es decir, una perspectiva centrada en Dios. Y en el tercer punto vamos a ver Éxodo 1 con una perspectiva cristocéntrica, centrada en Cristo. Desde una perspectiva humana, en el primer punto, vemos que los hijos de Israel que se quedaron en Génesis 50 y que volvieron a Egipto después de haberse reconciliado con José y de haber recibido su aprobación y su recibimiento a Egipto, se nos empieza a narrar este libro de Éxodo. Y vemos que fueron 70 personas de los hijos de Israel, solamente 70 personas, las que entraron en Egipto. Pero resulta de que murió José, quien alcanzó el favor del antiguo rey de Egipto y fue puesto segundo en Egipto. Por encima solamente estaba el rey. Y murió José, todos sus hermanos, toda esa generación y también ese rey que había favorecido a José y que había favorecido a los hijos de Israel por causa de José. Y se levantó un rey que no conocía a José, es decir, que no era amigable con el pueblo de Israel, que no tenía lazos y alianzas con José, ni con su descendencia, ni con su pueblo. Pero vemos en el versículo 7 que los hijos de Israel se están multiplicando en gran manera y que se está llenando de ellos toda la tierra de Egipto. Eso es lo que se nos narra aquí. Y en el versículo 9 se nos dice que incluso el pueblo de Israel llegó a ser más numeroso y más poderoso que los egipcios. Y entonces esto provocó una respuesta en el corazón del rey de Egipto, en Faraón. Él pensó que quizás si se multiplicasen tanto los hijos de Israel y no se detuviese esa fructificación, entonces ellos se unirían a su enemigo, como dice el versículo 10, y entonces matarían a los egipcios y le quitarían su tierra. Él pensó humanamente, así que dice, bueno, una posible solución para eliminar, o por lo menos para que dejen de fructificarse los israelitas, es poner grandes cargas sobre ellos, es decir, esclavizarlos hasta la angustia y el clamor. Pero sin embargo vemos en el versículo 12 que los israelitas siguen multiplicándose a pesar de esa opresión. Así que viendo otra vez que el rey de Egipto, que los israelitas se están multiplicando, entonces toma una medida más severa, más radical, y manda a las parteras, es decir, a las mujeres que asisten a los partos de las hebreas, mandan a matar a todos los varones, a todos los hijos.
¿Para qué? Para detener esa fructificación, para que el pueblo de Israel deje de multiplicarse. Pero sin embargo vemos que las parteras tienen fe en su Dios y temen a Dios por encima del rey de Faraón, y entonces no obedecen la orden, el edicto de Faraón, sino que deciden preservar la vida de esos niños, de esos varones israelitas. Entonces, atemorizado y sintiéndose que su autoridad había sido menospreciada, dice el rey de Egipto en el versículo 18: ¿por qué habéis hecho esto? Que habéis preservado la vida a los niños. Entonces las parteras le responden en el versículo 19 que ellas, las mujeres judías, las mujeres israelitas, daban a luz antes de que esas parteras pudiesen asistir a esas mujeres que estaban dando a luz. Y es por esa razón que Dios hizo bien a las parteras. Y nuevamente se nos dice que el pueblo de Israel se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y nuevamente, que lo veremos el próximo jueves cuando yo tenga la oportunidad de predicar, si Dios quiere, que Faraón insiste en exterminar a este pueblo de Israel y cortar esa multiplicación, que lo veremos en Éxodo 2. Pero desde una perspectiva humana, y yo creo que nos conocemos la historia, sabemos que el pueblo de Israel se multiplicó a pesar de la tribulación, a pesar de la aflicción del pueblo de Egipto. Eso es lo que cualquiera podría entender leyendo este texto. Ahora, en el segundo punto, en el que nos deteneremos más extensamente, es Éxodo 1 según una perspectiva centrada en Dios. Vemos que en el versículo 7 los hijos de Israel se fructificaron y multiplicaron en gran manera, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Recordemos que Génesis precede a Éxodo, obviamente. Y en Génesis vemos que cuando Dios creó al hombre y a la mujer, le dio una palabra de bendición en Génesis capítulo 1, versículo 28. No hace falta que lo busquéis. Dios bendice a su creación, a la corona de su creación, que es Adán y Eva, y los bendijo Dios y le dijo: fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Así que vemos que el pueblo de Israel está siendo bendecido por Dios, porque se está llenando de ellos la tierra, se están fructificando y se están multiplicando. Es decir, el pueblo de Israel está cumpliendo con el propósito para el cual Dios creó a la humanidad. Y no solamente eso, sino que muestra que Dios está bendiciendo de manera especial a su pueblo Israel. Y esa bendición, como vemos, no se detiene por un rey malvado, que en este caso es Faraón. Ante esa multiplicación y esa bendición de parte de Dios hacia el pueblo de Israel, Faraón responde con violencia, responde tajantemente, y en su sabiduría humana, como dice el versículo 10, dice: vamos a poner cargas, como dice el versículo 11, sobre ellos para que no se multipliquen. El rey Faraón está viendo una amenaza política, es decir, si estos se rebelan contra mí, estos israelitas, entonces nosotros podríamos ser exterminados. Entonces actúa según su propio miedo. Pero vemos que Dios sigue siendo fiel en bendecir a su pueblo Israel. Recordemos que no solamente Dios profirió esas palabras de bendición a Adán y Eva, sino que también la profirió a Abraham y su descendencia. Desde el capítulo 12 de Génesis, y después en el 15, y después en el 18, y después a Isaac
y a Jacob, Dios le promete a Abraham, Isaac y Jacob y toda su descendencia que Dios iba a bendecirlos y hacer de ellos una gran nación, de tal manera que sus descendientes no se pudiesen contar igual que las estrellas del cielo. Así que en el versículo 12 no solamente se nos muestra que un pueblo se multiplicó a pesar de la aflicción, sino que estamos viendo que el pueblo de Dios, Israel, está siendo bendecido, se está multiplicando a pesar de que el enemigo, que en este caso es el rey de Egipto, lo está oprimiendo. Y aquí encontramos una verdad muy importante, y es que Dios cumple sus promesas, que Dios es fiel a su palabra, aun a pesar de las aflicciones y de las dificultades. Dios no espera a que haya un escenario ideal, un escenario favorable, para que entonces Él pueda hacer cumplir su palabra, sino que Dios cumple su palabra a pesar de la esclavitud de su pueblo. Dios no necesita de un tiempo, de un momento, de unas circunstancias favorables, ni siquiera necesita de que su pueblo Israel quiera o desee o se esfuerce por ser bendecido, porque solamente es Dios quien puede hacerlo. Así que vemos que Dios, a pesar de que en ningún momento todavía se ha nombrado su nombre, Dios está bendiciendo a su pueblo Israel tal y como Él lo prometió. Y amargaron su vida, la vida de los israelitas, y entonces el rey Faraón tomó, como hemos mencionado, una solución más violenta todavía, y es matar a los niños a través de las parteras. Y vemos que las parteras temen a Dios. Ellas prefieren obedecer a Dios antes que a los hombres. Ellas prefieren temer a Dios antes que la ira de un rey pagano. Ellos prefieren poner su confianza en Dios a pesar de las posibles consecuencias de su obediencia a Él, por encima de la influencia de este rey y del castigo que posiblemente le costaría la vida. Y sin embargo, como dice el versículo 20, Dios hizo bien a las parteras. No murieron, no fueron castigadas, sino que Dios hizo bien a las parteras. ¿Por qué? Porque temieron a Dios. Pero encontramos aquí la explicación de las parteras, que quizá un versículo un poco polémico. Dice, y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Muchas preguntas se han suscitado a través de este versículo. Quizás las parteras están mintiendo y Dios encima las bendice. Eso nos excusa o nos da pretexto para mentir en ciertas circunstancias, como si la mentira dependiese de su pecaminosidad según las circunstancias. Muchos han dicho que sí, que podemos mentir en ciertas circunstancias siempre y cuando sea Dios nuestra prioridad y nuestro objetivo sea obedecerle. Muchos han dicho que no, y mi sincera opinión es que realmente la mentira no está justificada. Dios dice que no mentiréis en su palabra. En Éxodo 20 dice, no mentirás. Así que eso significa que debemos hablar siempre la verdad. Y con ese contexto podemos ver ir al versículo 19 y ver que en realidad las parteras no están mintiendo. Ni siquiera sabemos si realmente eso sucedió así como ellas lo decían. Pero lo que sí sabemos es que su deseo fue agradar a Dios y que ellas no se inventaron nada. No sabemos si ellas estaban esperando intencionalmente sin hacer su trabajo para que entonces nacieran los hijos. No sabemos si realmente iban a sus casas y veían que las mujeres hebreas ya habían concebido, pero por H o por B,
no están mintiendo y por lo tanto no debemos usar este pasaje para justificar esa mentira piadosa. Y hecho este paréntesis, en el versículo 20 vemos que Dios hizo bien a las parteras. Porque Dios bendice, porque Dios honra a los que le honran. Hermano, no es cualquier cosa. Podemos decir que la Biblia proclama firmemente que Dios recompensa la obediencia. No somos salvos por nuestra obediencia, eso está muy claro, porque solo somos salvos por medio de Cristo, pero sí que es cierto que Dios recompensa la obediencia, que Dios honra a los que le honran, que Dios bendice a aquellos que se toman en serio la palabra de su nombre. Y aunque no sea en esta vida, Dios siempre recompensará la obediencia de sus hijos. Y eso es un ánimo para nosotros. No lo hacemos principalmente motivados por las recompensas, sino con el objetivo de agradar a Dios. Pero el hecho de saber que también aún nuestra obediencia en medio de las circunstancias difíciles será vista y recompensada por Dios también nos anima a seguir haciéndolo. Y ya vuelvo a repetir, en esta vida o en la venidera, pero Dios siempre recompensará la obediencia de su pueblo. Eso debe animarnos. Y vemos en el versículo 20 que el pueblo se siguió multiplicando y se fortaleció en gran manera. Nuevamente se ha repetido esta frase 3 veces en solamente este capítulo. Es que Dios es fiel a sus promesas. Dios está cumpliendo lo que Él prometió a Abraham y su descendencia, lo que Él prometió a Adán y Eva, y lo está llevando a cabo, a pesar que se levanten enemigos de Dios para impedir que Dios cumpla sus promesas. Y de la misma manera hoy, hermanos, a pesar de que la iglesia, que el pueblo de Dios pueda ser perseguido, oprimido, ya sea por este gobierno, ya sea por los que nos rodean en el trabajo, en el instituto, en la universidad, independientemente de las circunstancias de donde venga esa aflicción y esa opresión, Dios promete seguir bendiciéndonos a pesar de eso. En el anterior domingo, Samuel nos recordaba que la iglesia de Cristo se siguió extendiendo, siguió predicando el Evangelio en medio de la opresión, en medio de una gran persecución contra la iglesia de Cristo. Esta se extendió hacia lugares donde nunca se hubiese propagado si no hubiese sido por causa de la persecución. Porque Dios no hace las cosas como nosotros pensamos que son lógicas, sino que Él obra a pesar de la dificultad, que Dios cumple y promete bendecir a su pueblo a pesar de que hayan circunstancias difíciles. Y hoy día, cuando vemos que la iglesia es perseguida, particularmente en países de Asia, de África, donde están siendo torturados, incluso muertos por causa de predicar el Evangelio de Cristo, vemos que la sangre sigue siendo la semilla que hace crecer a la iglesia. Vemos que la tribulación y la opresión del pueblo de Dios sigue siendo parte del propósito de Dios para hacer avanzar su reino. Así que cuando venga la aflicción a nuestra vida como iglesia o personalmente como hijos de Dios, recordemos que Dios promete avanzar su reino aún a pesar de la dificultad. Y en tercer punto, hermanos, vemos Éxodo capítulo 1 en una perspectiva cristocéntrica. Si nos remontamos otra vez a Génesis 1, a Génesis 3, vemos que después de la caída de Adán y Eva en pecado, se rompe la comunión con Dios, pero sin embargo Dios es bueno, Dios es amoroso, y Él promete entre esos edictos de maldición, Dios
promete algo que permea en todas las páginas de las Escrituras. Y es el versículo 14 de Génesis 3. Dice: Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí se nos promete que hay una simiente, una descendencia que vendría a través de la mujer, la cual aplastaría la cabeza a la serpiente, que es Satanás. Y es esa promesa de una descendencia a través de la cual Dios redimiría a su pueblo, a través de la cual Dios salvaría a este mundo del pecado, a través de la cual Dios revertiría las maldiciones hechas en Génesis 3. Y esa descendencia vemos que primeramente Noé, pero Noé no es. Después pensamos que es Abraham, pero Abraham tampoco es. Después Isaac, después Jacob, José. No hay ninguno que aplaste la cabeza a Satanás. Y así sigue durante todas las páginas de la Escritura hasta que encontramos en Mateo 2 el nacimiento de Cristo. El nacimiento de ese varón que sí aplastaría la cabeza a Satanás de forma definitiva. No ningún hombre humano, no ningún hombre pecador, sino Dios hecho carne perfecto, quien aplastaría la cabeza a Satanás y quien destruiría las maldiciones de Génesis 3. Y lo que está en juego, hermanos, en este capítulo de Éxodo 1, es la simiente a través de la cual vendrá el Mesías. No es casual que Faraón esté buscando exterminar a todos los hijos del pueblo de Israel. Y es que aquí en Éxodo encontramos, en Éxodo 1, encontramos la mayor manifestación de ese conflicto entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Aquí Faraón encarna esa figura de la serpiente, de la simiente de la serpiente, de Satanás. Y el pueblo de Israel y la descendencia encarnan la simiente de la mujer. Y lo que hace Faraón es intentar destruir la línea mesiánica. Lo que está en juego aquí, hermanos, es si realmente Dios salvaría a su pueblo de sus pecados. Porque si Faraón hubiese salido con la suya, no hubiésemos podido cantar que vivir es Cristo. Tampoco hubiésemos podido cantar de ese Mesías humilde y sufriente que vino a salvarnos. Si Faraón hubiese exterminado a todos los varones del pueblo de Israel, entonces Dios no hubiese cumplido su promesa de exterminar la simiente de Satanás. Hermano, el miedo de Faraón ante el pueblo de Dios que se multiplica, que es bendecido y que Dios está cumpliendo sus promesas con él, el miedo de Faraón encarna el miedo de Satanás. Cuando ve prosperar los planes de Dios, cuando ve que Dios está haciendo las cosas tal y como Él las prometió, Satanás teme que los planes de Dios se cumplan y quiere frustrar por todos los medios los planes redentores de Dios. Pero sin embargo vemos que Dios usa a mujeres que se nos nombra, dice que es Cifra y Fúa, pero había muchas más parteras, mujeres que no aparecen más en la Biblia, pero que Dios usa para hacer avanzar su reino. Dios usa la obediencia de estas mujeres para que Él cumpla sus planes redentores. Hermano, es increíble pensar que Dios obra a través de personas
inútiles, a través de personas desconocidas, a través de personas que aún también siendo humanas, sintiendo miedo, pasando por dificultades, siendo tentadas por la duda, Dios usa a esas personas y su obediencia para hacer avanzar su reino. Y la pregunta que deberíamos hacernos es: ¿y si Dios quiere usar nuestra obediencia allá donde estemos para hacer avanzar su reino? Para que Dios siga avanzando sus planes redentores. Hermanos, cuando la Iglesia obedece a Dios antes que al mundo, es que Dios avanza su reino. Cuando los mártires prefieren morir por causa de su fe antes que negar de la fe en Cristo, Dios hace avanzar su reino. Cuando el mundo dice A y nosotros decimos no, según lo que Dios diga, Dios hace avanzar su reino. Y ese reino a lo mejor no se hace manifiesto visiblemente, pero Dios hace avanzar su reino a través de personas que escuchan y que ven nuestro testimonio, que ven que no somos como este mundo, que no se doblega ante los pies de Satanás y de su influencia en este mundo, sino que obedece a Dios por encima de todas las cosas. Y Dios hace avanzar su reino en tu trabajo, en tus clases, donde quiera que tú estés. Cuando tú eres obediente a Dios, Dios avanza su reino. Y es increíble, hermanos, el paralelismo que hay entre Éxodo 1 y Mateo 2. Me gustaría que me acompañase a Mateo capítulo 2. Un pasaje prácticamente idéntico, donde se ve la lucha de Satanás contra el Mesías. Dice así: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente, venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Saltamos al versículo 13, dice: después que partieron ellos, los magos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueño a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, versículo 16, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. La misma escena: un rey turbado, un rey airado, porque hay alguien que puede usurpar su trono, hay alguien que puede anteponerse a su autoridad. Y el rey Herodes mandó matar a los niños menores de 2 años con el fin de quitar la vida a ese rey, a ese Mesías. Y gracias a Dios preservó, como también hemos visto en Éxodo 1, preservó la vida del niño.
la vida del Mesías, para que Él, Dios, pudiese traer salvación a su pueblo, para que Dios pudiese, a través del Mesías, a través de Jesús, de su muerte y de su resurrección, aplastar la cabeza a Satanás. ¿Y dónde se refugió Jesús, su madre y su padre? En Egipto. Aquí vemos el paralelismo, pasajes similares donde se nos muestra la misma escena, diferentes personajes, pero la misma escena, Satanás intentando eliminar la línea mesiánica. Pero Dios nuevamente manifiesta su fidelidad y no permite no solamente que sus promesas se frustren, sino que se frustre su plan redentor para su pueblo. Hermanos, simplemente en este capítulo podemos ver que no hay nada, no hay nadie, ningún rey poderoso, ningún rey sediento de ira, sediento de poder y de autoridad. No hay nada ni nadie que puedan hacer frente a nuestro plan, al plan redentor de nuestro Dios. No hay nada que pueda borrar y frustrar los planes de nuestro Dios. Y de la misma manera que Jesús murió y resucitó, así Él también vendrá, no solamente para salvar a su pueblo, sino para castigar a todos sus enemigos y para finalmente aplastar la cabeza a Satanás y a su simiente. Así que en este primer capítulo ya hemos visto que Dios es fiel y que a pesar de la tribulación y de la opresión, Dios preserva a su simiente para que nazca el Mesías. Y la pregunta que debemos hacernos es, ¿de verdad pensamos que las aflicciones y dificultades que sufrimos hoy, que los dolores, las enfermedades que sufrimos hoy, podrán frustrar los planes redentores que Él tiene para nosotros y para su iglesia y para el mundo? Pensamos que Dios no es capaz de obrar en las circunstancias difíciles, porque ya hemos visto que Dios usará sus medios para hacer avanzar su reino y nunca serán frustradas sus promesas. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por tu fidelidad, porque, Señor, tú preservaste la vida de esos niños, mirándonos a nosotros, mirando a tu pueblo, para que sea salvo, para que no sea condenado en sus pecados. Señor, tú fuiste fiel en ese momento y sigues siendo fiel hoy. Ayúdanos a confiar y ampararnos en tu fidelidad, saber que tú cumplirás tus promesas a pesar de las dificultades que pasemos, Señor. Y ayúdanos también a ser instrumentos en los que a través de nuestra obediencia a ti podamos bendecir a este mundo caído, podamos traer bendición y salvación a este mundo perdido. Gracias porque a pesar de nuestras debilidades, de nuestras tentaciones, de lo débiles que somos, Señor, y de lo frágiles, Padre, tú usas nuestra obediencia, Señor, para glorificarte y llevar a cabo tus planes, Señor. Pon esta palabra en nuestra mente cuando dudemos, Señor, y que podamos siempre recordar que Cristo viene pronto y que aplastará la cabeza a Satanás, Señor, y ya no habrá más muerte, más dolor y más aflicción, Señor. Sino que Cristo, Señor, será manifestado a todas las naciones y verá a aquel que venció a la muerte y a Satanás, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.